Hola a todos. En esta píldora de conocimiento vamos a explicar la necesidad de utilizar las llamadas operaciones booleanas, operaciones de suma, resta, intersección de elementos, cuando estamos trabajando con alguno de nuestros logos. Si nos fijamos en la escena que hay en nuestro canvas, vamos a ver que hay, bueno, pues un rectángulo de color azul con un degradado y otras dos figuras que aparentemente, al menos sobre el fondo blanco, parecen iguales. Sin embargo, si nosotros realizamos una copia de la figura superior y la arrastramos sobre el cuadro azul, vemos que el fondo blanco es visible en ese fondo. Sin embargo, en este segundo caso, cuando arrastramos este cuadrado, vemos que ese fondo blanco que se veía anteriormente ahora queda con fondo transparente. Está claro que a la hora de realizar la construcción de este elemento, ¿no? Bueno, pues que es algo sencillo, simplemente, bueno, pues sería el hacer aparecer pues un cuadrado y después otro rectángulo de color, por ejemplo, blanco. Superponemos, ahí tenemos, por ejemplo, esa figura, ¿vale? Está claro que cuando nosotros presentamos esta figura en cualquier fondo que no sea un fondo blanco, pues va a hacer que ese rectángulo de color blanco se vea, con lo cual pues no es agradecido visualmente hablando. Para evitarlo, lo que tenemos que hacer es bueno, pues trabajar con operaciones booleanas, que no son ni más ni menos que hacer esta resta de estas dos figuras, en este caso pues con la propiedad trayecto diferencia. Con esta opción hemos conseguido que, bueno, pues cuando nosotros arrastramos este elemento se vea el efecto de transparencia y pues quede pues mucho más vistoso cuando los fondos no son blancos. El uso de las operaciones booleanas es muy intuitivo, pero conviene tener algunos detalles en cuenta cuando los vamos a usar. El resultado de una operación booleana es un único objeto, por lo que solo tiene un relleno y un borde. La unión es una operación, la operación suma es la única operación booleana que admite tener seleccionados más de dos objetos. Por ejemplo, podemos seleccionar estos tres objetos superiores, ¿vale? Bueno, vamos a colocarlo previamente, tal que de esta manera, ¿vale? Los colocamos ahí, hacemos la selección de todos ellos y yéndonos a trayecto unión, bueno, pues ahí nos ha quedado el objeto. Deshacemos, vemos que el color final es el que se corresponde con el que está más abajo, en la capa más inferior, en la situación más profunda. Eso es una característica que afecta a todas las operaciones booleanas. El resto de las operaciones booleanas solo funcionan con dos objetos, salvo la unión, con dos objetos seleccionados, y se entiende que el situado más abajo es el objeto dominante y prevalece en el resultado. De todas maneras, tal como vemos, seleccionamos, hacemos trayecto unión y el color azul es el que tenemos activado, ¿vale? Esto lo podemos ver de forma sencilla en estas piezas de aquí abajo. Si hacemos la selección, aquí la estrella de color rojo está encima. Si hacemos la unión, objeto unión, trayecto unión, queda de color azul todo, y como el rojo ahora está al fondo, pues trayecto unión nos queda de color rojo. Esta prevalencia, cuando se tienen dos objetos seleccionados y vemos que la capa que está, el objeto que está más al fondo es el que tiene prevalencia, es el objeto dominante en las operaciones booleanas, se ve especialmente cuando trabajamos con diferencia de objetos, otra operación booleana que vamos a practicar a continuación. Aquí tenemos dos parejas de objetos que, bueno, pues la única diferencia entre ellas es que la estrella en un caso está por encima del círculo y en la otra está por debajo. Vamos a ver cuál es, al aplicar en ambos casos el objeto diferencia, pues cómo queda el objeto final. Vemos ahí en el primer caso que ha quedado, puesto que el círculo estaba al fondo, va a quedar como
resultado el color predominante el rojo, y en este caso pues en trayecto diferencia vemos que aparte de que el color es distinto, la geometría también lo es. Para hacernos una idea de, bueno, pues de la potencia y del resultado que provocará la aplicación de estas operaciones booleanas a nuestras figuras, vamos a ver aquí sobre este ejemplo cómo se producirían. Bueno, tenemos en primer lugar la operación de unión, en la cual, bueno, pues ya hemos visto hace unos instantes que predominará el color del objeto resultante en función de cuál sea el color del objeto de fondo, y su geometría pues va a ser la suma de ambas geometrías. Vamos a verlo de forma rápida, que esto ya lo seleccionamos las dos figuras, nos venimos a trayecto, unión, y vemos cómo quedaría la geometría y el color predominante, que es el color de fondo. En este caso, bueno, pues las geometrías serían igual, puesto que las dos figuras son exactamente iguales, únicamente que al aplicar la unión tendríamos que el color de fondo sería azul, tal como vemos ahí. Si hablamos de diferencia, bueno, pues la diferencia de igual forma también predominará el color del objeto de fondo, y la geometría será la resta sobre la figura del fondo de la figura superior. Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar las dos figuras y vamos a aplicar trayecto diferencia, y vemos que se elimina, digamos, sobre la figura del fondo la figura de arriba. Si lo hacemos al contrario, sobre estas dos figuras, vemos que el fondo en este caso es azul, por tanto esa será la forma, el color de la forma definitiva, pero la geometría quedaría de esta manera, ¿vale? En el caso de la intersección, pues como en ocasiones anteriores, predominará el color del objeto de fondo, y la geometría del resultado será que desaparece todo lo que no está en contacto, haciendo intersección de las dos figuras. Para comprobarlo, vemos que va a desaparecer todo aquello que no esté en contacto en ambas figuras. Esta zona permanecerá al estar en contacto, esta zona desaparecerá porque no está en contacto con ninguna del azul. Lo aplicamos y vemos que la intersección ocurre así. Si en este caso el objeto azul está en el fondo, bueno, pues al aplicarlo el color definitivo será el color azul y la intersección será de esa manera. Si hablamos de exclusión, pues de nuevo el color dominante será el del objeto de fondo, y la geometría se obtendrá eliminando toda la zona en común de las dos figuras, lo que es en sí la intersección. Podemos decir que la exclusión y la intersección son operaciones complementarias, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo quedaría la exclusión. Seleccionamos las dos figuras, aquí solo hemos seleccionado una, seleccionamos las dos figuras, aplicamos trayecto exclusión, nos quedaría de esa manera, y en la segunda figura la seleccionamos ambas, aplicamos trayecto exclusión, y ahí tenemos pues cómo quedaría. En este caso la exclusión, al igual que la intersección, son iguales en geometría y distintas en este caso en color.